¿Recuerdas el año 2022? Fue un año muy crucial para ti. El Señor te dice, yo estuve allí, te dice papá. Yo estuve allí para que sepas que el Señor te está hablando. Porque el Señor te habla, te está hablando en este momento, te está hablando a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Sentí en el espíritu subirte. Porque tú le dijiste, Señor, súbeme. Si estás aquí, súbeme, le dijiste al Señor. Si estás aquí, súbeme, le dijiste al Señor. Quiero una respuesta hoy. Quiero una respuesta hoy. Quiero que me des la respuesta hoy. Amén. El Señor habló a tu corazón. Así que, mujer, sécate esas lágrimas porque tú eres una princesa de Dios. Amén. Dios tiene grandes cosas contigo, mujer. Cristo te ama. Amén. Cristo te ama de una manera poderosa. Dios tiene grandes cosas contigo. Amén. Amén. Bueno, sierva, Dios te bendiga. Bendiciones de lo alto. Pastor, quiero hablar de lo que me pasó en el 2022. Amén. Es un testimonio grande que Dios hizo en mí y en la Amén. vida de mi hija. En el 2022, a mi hija y a mí nos dio COVID. Yo estuve casi un mes con neumonía. Gloria a Dios. Tuvo más de 3 meses entubada en la UCI. Tuvo 3 paros respiratorios. Santo. Dios me la levantó de los muertos hacia los vivos. Dios me la regresó. Gloria a Dios, aleluya. Los médicos me dijeron, ya no podemos hacer nada más por tu hija. Mi hija salía de intubación una y otra vez. Los pulmones los tenía colapsados. Y fue un proceso de más de 3 meses, pastor. Pero Dios me dio la fuerza a mí y a mi hija para resistir. Pero fue un proceso muy fuerte. Fue una prueba tan grande. Pero Él no te soltó. Él nunca te ha soltado. No te ha soltado. Dios me resucitó a mi hija como resucitó a la hija de Jairo. Cuando le decía, Talita, tú levántate. Así le decía yo a mi hija, levántate de esa cama, que tú eres una guerrera. Tú eres una hija de Dios. Siento presencia de Dios aquí, siento presencia del Espíritu Santo en esta hora, en este momento. Fluye, Espíritu Santo, fluye en esta hora, aleluya. Mi hija ya no podía, no tenía oxígeno, no le funcionaban los pulmones. Mi hija tenía neumonía bilateral por COVID, neumonía por aspiración, porque ella se desconectó todos los aparatos y se le fue el resto de alimentos a los pulmones y se puso peor. Gloria a Dios. Y estuvo un mes entubada por la boca y no evolucionaba. Y ahora los médicos, ya no podemos hacer nada más por tu hija. Está conectada al alto flujo de oxígeno y ella necesita más. Y el enemigo me decía, se va a ir la luz y tu hija va a quedar sin oxígeno. Yo le decía, Señor, eso no. Y yo le preguntaba a los médicos, ¿será posible que se vaya la luz? ¿Y qué va a hacer de los enfermos? Aquí no se puede ir la luz, me dice. Cuando me dice el médico, ya no podemos hacer nada por tu hija, yo le dije, Señor, llevaba 2 días de ayuno a pesar de mi debilidad, porque acababa de levantarme yo de cama. Yo le dije, Señor, levántame de esta cama, mis hijos me necesitan. Tengo 2 hijos, pastor. Y me he levantado y me he ido al hospital a buscar a mi hija así como andaba. No sé cómo llegué, pero allá me dejaron ingresada a mí también. Y cuando me dice el médico, no podemos hacer nada por tu hija, solo esperar. Y yo le dije, Señor, no preguntaré más al médico, iré directamente a ti.
Gloria a Dios, Tu aleluya. palabra me enseña que cuando el hombre no puede, usted actúa. Y ahora usted está actuando, mi hija. Ponga a los médicos el medicamento que tiene que ser para mi hija. Ya no hallaban qué ponerle. Le llegaron a poner hasta la morfina porque ningún sedante le llegaba. Después salió de UCI a la semana. Cuando me dijeron eso, yo le dije, doctor, le digo, pero usted me dijo que le iban a hacer una traquetomía, le iban a entubar por la garganta. No podemos hacerlo, me dice, porque ella no consiente ni que la muevan. Ese día tengo familia en Estados Unidos y tengo una tía que está muy bien agarrada de la mano de Dios. Y le digo yo, ayúdame a orar, que me han dicho esto de mi hijo. Y ese día yo le digo, Señor, perdóneme. Y en sus manos le pongo mi vida, mi familia. Y usa mis manos, mi boca para orar por mi hija. Y empezamos a orar. En medio de la oración, de la intercesión y de ayuno, escuché que la máquina se pitaba y abro mis ojos. El oxígeno se le había bajado a 79. Pero mi hija estaba llorando, pastor. Cuando ella estaba en coma, estaba llorando y movía las pestañas y las cejas y la boca. Y yo le digo al doctor, ¿cómo es posible que mi hija esté llorando si usted dice que está en coma? No sé qué es lo que vienes a hacer tú, me dice, pero cuando tú estás aquí, ella se estabiliza. Y me dice mi tía, lánzale la palabra, me dice, de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Y yo le decía, Marjorie, te lanzo la palabra de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Que esos pulmones recobren oxígeno y este cuerpo recobre vida. Porque yo sé que tú te vas a levantar de esta cama. Cuando ya llevaba 8 semanas casi de intubación, en medio de la oración de la madrugada, yo me iba a dormir y le digo, Señor, voy a dormir un rato porque tengo que ir a trabajar. Y cuando yo iba quedándome dormida, me dice, 8 semanas, me dice, 8 semanas. Y le digo yo, Señor, 8 semanas que mi hija va a vivir o va a morir. Dímelo, Padre, revélame, háblame. A los 3 días que mi hija iba a ser 8 semanas de estar entubada, mi hija despertó. Le pudieron hacer la traquetomía. A la semana que le hicieron la traquetomía, ella entró en paro respiratorio varias veces en la misma noche. Gloria a Dios, aleluya. Y me dice el médico, me llamó al siguiente día, estaba yo en el trabajo y me dijo, Marjorie pasó muy mala noche. Entró en paro respiratorio, se le bajó el oxígeno a 20 y estando conectada a la máquina, pero logramos estabilizarla. Y yo le decía al enemigo, no voy a creer en ti aunque vengas a ponerme mentira, porque yo he creído en un Dios vivo. Al Dios que yo le alabo es un Dios vivo. Gloria a Dios, Y aleluya. es el médico que está tratando con mi hija. No tienes autoridad en la vida de mi hija. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús y yo le creo a mi Padre Celestial que mi hija está bien a pesar de las mentiras que vengas a decirme. No te creeré. Después de eso, eso fue un 14 de febrero que mi hija entró en paro respiratorio. Ya a finales de febrero mi hija ya estaba bien. La pasaron de UCI a UCRI. En cuidados intermedios, estuve en el Sendal de Madrid. Hasta allá iba yo, desde acá, desde Ocaña, casi 3 horas de transporte, todos los días. ¿De dónde eres, Lorena? ¿De qué Yo soy parte de eres? Honduras. De Honduras.